17. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces les puse aquí algunas imágenes. No sé si conozcan algunos. ¿Saben quiénes son? ¿Alguien más o menos? Ajá. Hitler. Ajá. Marilyn Monroe. Sí. ¿Qué más? Avicii. Ajá. Anthony Martin. Ajá. ¿No era el de Nirvana? El de Nirvana, sí. Kurt Cobain. Ya les faltan 3 rockeros. ¿Es de Metallica? No, este es el de... Iron. ¿No se acuerdan? ¿El de acá? ¿Qué de allá? Chester Bennington. Ajá. Bueno, este es el de... Bueno, es Chris Cornell, Audioslave, y él es el de In Excess, Michael Hutchins. ¿Qué tienen en común? Exacto, todos se suicidaron, ¿no? Creo que se ahorcó, y él por arma de fuego, y algunos por drogas. ¿Sabes? Muy bien. Entonces ya saben de qué vamos a hablar hoy. Justo de suicidio, ¿no? Perfecto. ¿Quién me puede dar alguna definición más o menos de suicidio? Más o menos. ¿Atentar contra tu vida? No. Exactamente. O sea, nos referimos a la acción de matarse a sí mismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es importante que en esa acción que realice la persona esté como la intención explícita de acabar con su vida. Por ejemplo, estos pacientes que a veces nos toca que se tomaron pastillas con la finalidad de bajar la ansiedad o con la finalidad de quedarse dormidos, pues no necesariamente es un intento suicida, ¿no? Aunque haya sido algo de mucho riesgo, no necesariamente es un intento suicida. Tiene que ser con la intención explícita de terminar con la vida. Por eso siempre preguntarle al paciente, después de alguna conducta autolesiva o de haberse tomado algo, preguntarle con qué finalidad lo realizó. Muy bien, un poquito sobre epidemiología. ¿Cómo creen que andaremos en México en aspectos de suicidio? ¿O qué tan importante creen que sea? Porque ya vimos que un chorro de famosos, ¿no? ¿Cómo estaremos acá en nuestro país? Yo creo que ha ido a la alza, ¿no? En los últimos años. Exactamente. Ha ido a la alza cada vez un poquitín más, ¿no? ¿Seremos de los países que más se suicidan o de los que menos? Yo creo que estadísticamente tendrán un número, pero realmente, por ejemplo, los intentos de suicidio pueden ser muchos, ¿no? Y dentro de las familias, por ejemplo, se pueden hablar sobre aquellos secretos de los que no se hablan. Claro, siempre es como tema tabú, ¿no? Existió, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los niños llegan a hacerlo y los padres se callan para que no se entere la demás gente de que su hijo intentó suicidarse. Entonces no se puede hacer como saber exactamente, pero yo creo que sí es un alto índice de suicidios en México, sí. Sí, totalmente. Ahorita, como bien dicen, ha estado aumentado, sobre todo en el grupo de edad que nos acabas de decir, niños y jóvenes, ¿no? También eso que comentaron de que habitualmente es más bien secreto, no se reporta, ¿no? A veces en los hospitales tampoco están obligados a reportar los intentos suicidas, entonces es difícil medir cuántos intentos, pero se ha visto que más o menos son como 20 intentos, más o menos, por cada suicidio, entonces un chorro de intentos, ¿no? Todos conocemos a alguien que al menos ha tenido algún intento, ¿no? Así es muy frecuente y a la consulta llegan constantemente, ¿no? Entonces hay que identificar qué pacientes van a tener más riesgo. Bueno, les puse un poquito de epidemiología general, de que el suicidio así de manera general es de las primeras 10 causas de muerte en casi todos los países. Más o menos 1 millón de personas se suicidan por año. Va a haber un intento suicida cada 3 segundos, o sea, muchísimo. Y lo que habíamos dicho, por cada suicidio va a haber 10 a 20 intentos, o sea, muchísimos. Entre el grupo de los 15 a 35 años, dijimos pacientes jóvenes, va a ser de las 3 primeras causas de muerte. Y que antes del 2000 se pensaba que se suicidaban mucho más los viejitos, pero a partir del 2000 el grupo de jóvenes ha estado aumentando y aumentando y aumentando, ¿sabes? Entonces hay que estar muy atentos con los adolescentes e incluso pues con los niños, ¿no? Aquí les puse un mapa que me gustó, que está bien padre, porque viene qué países se suicidan más, ¿no? Decíamos, México seremos de los que más se suicidan o de los que menos, y aparentemente de los que menos. Con todo y que es algo frecuente, no estamos como otros países. Tenemos en rojito los que más se suicidan, una tasa de suicidio de más de 15 por cada 100.000 habitantes,
y tenemos que van a ser los países de Europa del Este y África Oriental, o sea, Polonia, Rusia, Bielorrusia, los tenemos por allá, ¿no? Vemos también que en rojito está ahí la India, algunos países en África, y los que menos se suicidan, o sea, las tasas más bajas en Latinoamérica va a ser en México, Perú y Venezuela. Ahí estamos, ¿no? Y en Latinoamérica, bueno, también es interesante que tenemos ahí algunos rojitos en Latinoamérica, que sería la Guyana Francesa y Surinam. Lo que habíamos comentado, ¿no? De cómo ha ido aumentando. Aquí tenemos por año, de 1994 hasta 2016, y en el eje de las Y tenemos las defunciones por suicidio, y vemos cómo han ido aumentando gradualmente a través de los años. Bueno, más o menos se ha visto que son 6.377 casos por año del 2014 al 2016, lo que equivale a un total de 83.490 muertes, o sea, muchas. Que es la causa número 13 de muerte y discapacidad en nuestro país. Ven que habíamos dicho que todo el mundo más o menos en el número 10, en México es el número 13, y el 42% del total de los suicidios fue en jóvenes, que decíamos que es importante, ¿no? Entonces vemos cómo ha ido aumentando cada vez más, sobre todo a partir del 2000 para adelante. Y después aquí también por estado, que me pareció también interesante, qué estados se suicidan más en la República. Parece ser que los de Jalisco y el Estado de México, o sea, nosotros, se suicidan mucho más, por ejemplo, que Tlaxcala o Baja California Sur. Acá lo tenemos por grupos de edad. Vemos que grupos por debajo de los 30 años son las tasas más altas, y aunque antes era mucho más los grupos de la tercera edad, ahora es menos, ¿no? De la tercera edad equivale al 9.78% del total de suicidios, o sea, no tanto, pero de todas formas lo consideramos un grupo de riesgo. Y aquí tenemos el de los adolescentes y jóvenes. Hasta arriba tenemos el total, o sea que va de los 15 a los 29 años, en verdecito 25 a 29, en rojo 20 a 24 y en azulito 15 a 19. Y bueno, leí que del 1980 al 2010 hubo un aumento del 500% en la tasa de suicidios en jóvenes. Entonces es muchísimo, es bastante, ¿no? Y también me pareció interesante que los niños, decíamos, por ejemplo, 10 a 14 años, 13.5% de las muertes por suicidio, o sea, bastante, ¿no? Decíamos, los niños también se suicidan. Y es de las 5 primeras causas de muerte en jóvenes. Entonces es súper importante estar como muy al pendiente de los grupos vulnerables. Y hombres y mujeres, ¿quién se suicida más? Mujeres. Los hombres se suicidan más, pero las mujeres lo intentan mucho más. Acá tenemos en rojito los hombres y en verde las mujeres, entonces mucho más los hombres. Hombres, 68.309 suicidios en 16 años, y las mujeres 15.225, o sea, bastante más los hombres. Ahora, sobre cómo se suicidan los hombres y cómo se suicidan las mujeres, ¿qué se les ocurre que será la forma en la que más frecuentemente se suicidan los hombres? ¿Con armas de fuego? En Estados Unidos, armas de fuego. Aquí está más difícil el acceso. Aquí será, yo creo que más bien ahogamiento, ¿no? Ahorcamiento podría ser. ¿Y las mujeres? ¿Con pastillas? Pastillas, exactamente. Estas gráficas son de Estados Unidos. Me gustaron porque están muy bien hechas. Acá tenemos la de mujeres, más frecuentemente pastillas, ¿no? Envenenamiento. Muy bien. Ahora sí, un poquito sobre factores asociados al suicidio. ¿Ustedes qué piensan que estará relacionado con que alguien tenga un intento o presente un acto suicida? ¿Qué se les ocurre que hay que considerar, por ejemplo, cuando vemos al paciente? El estado de salud. El estado de salud podría ser importante, ¿no? Social, familiar, económica. Exactamente. ¿Cómo quede la situación familiar, social o económica? Si vive solo, si acaba de sufrir alguna pérdida, si se divorció, si hay problemas dentro de su hogar. Claro. Todos esos pueden ser factores precipitantes, ¿no? Como decían, alguna pérdida puede ser de algún familiar, o pérdida del trabajo, o pérdida a lo mejor de la condición socioeconómica, de que perdí todo mi dinero en la banca, no sé.
Cualquier pérdida puede ser un precipitante. Decíamos también el apoyo familiar. Cuando valoremos al paciente hay que ver si es un paciente con una buena red de apoyo, que puede ser un muy buen factor protector, o alguien que no tiene a nadie, que vive solo. Habíamos dicho que tienen más riesgos solteros, viudos o divorciados, porque no tienen tanta red de apoyo como a lo mejor alguien que tiene una familia fuerte, ¿no? Bien consolidada. ¿Qué otro factor me faltó de los que comentaste? Académico. Académico. Podría ser Pues chicos que reprobaban. Podría ser también como una pérdida, ¿no? Alguien que lo corren de la escuela porque reprobó todas. Pues podría ser toda esa presión social respecto a, por ejemplo, encajar en algún trabajo y por lo tanto, o sea, esforzarse por ser exitoso o algo así y pasar por altos niveles de estrés, etcétera. O sea, un ambiente que le genere demasiada presión y estrés y no para hasta cierto punto soportarlo. Sí, ambientes estresantes, factor de riesgo, ¿no? También se ha visto que hay cierta relación con el bullying en los adolescentes y la conducta suicida. O gente que tiene como estos estilos de personalidad como muy rígidos, que todo tiene que salir muy bien, todo tiene que estar demasiado perfecto, también tienen a lo mejor un poquito más de riesgo, ¿no? De los factores sociales, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que la situación económica está complicada, que la violencia está bien complicada, ¿no? A lo mejor alguien, lo del bullying que ahorita está como muy de moda, ¿no? También eso podría influir. O esta visión como un poco más como normalizada del suicidio, ¿no? No sé si han visto en esto de Netflix la serie esa de 13 razones por qué, exacto. Pues está como normalizado y ahí medio un estilo medio romántico del suicidio, ¿no? Entonces también creo que todo eso nos va desensibilizando como sociedad. Decíamos eventos estresantes de la vida. Otro factor como bien importante sobre lo de factores de riesgo o factores asociados al suicidio va a ser alguna patología psiquiátrica. ¿Se acuerdan que dijimos que la depresión se asocia muchísimo a algún intento suicida, ¿no? Casi el 70%, ¿no? Aumenta mucho tu riesgo. Aumenta 20 veces más el riesgo de que tengas un intento si tienes depresión. Entonces, alguien que tiene un trastorno mental no tratado tiene mucho riesgo. También es importante los intentos suicidas previos. Alguien que ya tuvo un intento tiene muchas posibilidades de volverlo a intentar. Un 30% va a volver a tener otro intento y un 10% se suicida. Entonces, cuando veamos a un paciente que tuvo un intento, estar como muy vigilantes, ¿no? Y rascarle algún trastorno psiquiátrico, porque el 90 al 95% va a tener alguno. Entonces, interrogarlo súper bien en nuestra historia clínica. Bueno, en cuanto a salud mental, ya decíamos que el 95% de las personas que tienen un intento suicida van a tener algún trastorno psiquiátrico. Más frecuentemente ya dijimos que depresión, pero también podría ser un trastorno bipolar, sobre todo los trastornos bipolares, los pacientes que están en episodio mixto, y es que tienen algunos síntomas depresivos y algunos síntomas de manía, tienen más riesgo. Esto es porque el paciente está triste, con ideas de desesperanza, pero puede estar con mucha energía o con mucha ansiedad, entonces tiene el impulso de cometer el intento suicida. También pacientes con abuso de alcohol o con dependencia de alcohol tienen riesgo. Decíamos que el alcohol inhibe como la parte de nuestro cerebro que se encarga de tomar decisiones inteligentes, entonces lo vuelve a uno más impulsivo. Entonces mucho más riesgo alguien que consume alcohol, cualquier sustancia, pero bueno, sobre todo alcohol, ¿no? También pacientes con esquizofrenia, que puede estar fuera de la realidad, con el juicio nublado y pues puede tener un intento. Habíamos dicho que los trastornos mentales a veces los pacientes tardan 7 años, 10 años, 15 años en llegar a consulta, en llegar con un psiquiatra o con un psicólogo que pueda dar un diagnóstico adecuado y un tratamiento. Entonces es importante detectar a los pacientes antes de que tengan algún intento. Ahí también sería el trastorno límite, ¿no? También el trastorno límite, que tienen un chorro de intentos. Con todo y que lo vemos mucho en la consulta, extrañamente no venían los textos. Sí. Pero es totalmente cierto, no vemos que los trastornos límite lo intentan un chorro, ¿no? Muchos intentos. Muy bien, es importante también valorar en los pacientes estos 3 que les puse. Primero, valorar la ideación suicida. ¿Qué se les ocurre que es ideación suicida? ¿A qué les suena? Nada más que se le ocurre, que nada más lo piense. Exacto, estar como pensando constantemente en quitarse la vida, ¿no? Estar pensando, ¿y si me muriera? ¿Y qué pasaría si? Es como un pensamiento intrusivo, una idea que está ahí constantemente. Ahora, la ideación suicida hay que determinar si es estructurada o no estructurada. ¿Cómo que se les ocurre que sería una ideación suicida estructurada?
Piensa en los modos, en qué materiales, a qué horas. Exactamente. En qué momento. Ya algo como mucho más definido, ¿no? Y a lo mejor una ideación suicida no estructurada. Además piensa, pero no sabe ni cómo ni Sí. organiza cómo lo haría ni. Exactamente, alguien de pues igual y a lo mejor podría tomarme algo o hacerme algo o aventarme, como no tiene ninguna idea estructurada, ¿no? Ya la ideación suicida estructurada obviamente tiene más riesgo, ¿no? Alguien que te dice, ya pensé que a lo mejor el martes que mi mamá no viene porque se va a trabajar, igual y me voy a comprar algo en la farmacia y podría tomármelo y ya vi qué dosis en internet, ¿no? Ese es mucho más estructurado. Y también tenemos algo que se llama fantasías de muerte, que es todavía más general. ¿Alguna vez saben qué es fantasías de muerte? ¿Lo han escuchado? ¿Cómo a qué les suena? Eso muy seguido nos lo dicen los pacientes y es como frecuente. ¿Qué pasaría si ya no estuviera aquí? Exacto, podría ser esa. O he pensado en dormirme y ya nunca despertar, ojalá Dios me llevara. Como mucho más general, mucho menos riesgo que las otras que platicamos, ¿sí? Además, por ejemplo, ahorita está como muy de moda en internet el hacer ese tipo de bromas, pero que sí tienen como un trasfondo, ¿no? Un significado, porque hay muchos memes respecto a eso, como que hay otro día más y en el que desperté, ¿no? O sea, o me voy a tomar un vaso de cloro porque quién sabe qué, ¿no? O sea, y es como una cuestión a la que todos nos da risa, compartimos o así, pero pues creo que sí es un poco de ser tomado en cuenta con seriedad, porque sí tiene como que un trasfondo. Claro, lo que decíamos de que como sociedad nos vamos desensibilizando, ¿no? O sea, si llega tu amigo y te dice, le voy a dar un trago al cloro, ya después de ver tantos memes dices, ay, es broma, porque lo vi en el meme, ¿no? Y realmente, pues, igual el chavo sí trae ideación suicida real, ¿no? Entonces sí es importante como sociedad, todo lo que está pasando nos va desensibilizando respecto a algo bien importante como una conducta suicida, ¿no? Entonces a lo mejor alguien que constantemente pone esos memes, igual y como que vigilar un poco más a tu amigo de, oye, ¿andas bien? ¿No? ¿Cómo estás? ¿No? Porque también son como maneras de pedir ayuda. O sea, Puede ser una señal de alerta. de quién me puede apoyar, me está pasando esto. Sí, podría ser, ¿no? Y procurar nosotros pues no publicar ese tipo de cosas, ¿no? Como que siendo trabajador de la salud mental y publicando esas cosas tan serias, pues como que no. Entonces, valorarle al paciente la ideación suicida, que es estar pensando constantemente en el suicidio. Ya dijimos estructurada o no estructurada o fantasías de muerte. Las que menos riesgo tienen, fantasías de muerte, les digo que muy seguido los pacientes, he pensado de dormirme y ya no despertar, ¿qué pasaría si ya no estuviera aquí? Menos riesgo que una ideación suicida estructurada. Después tenemos el plan suicida. Un plan suicida ya es algo mucho más estructurado, ¿no? Un paciente que te dice, ya decidí, llevo un mes, trabajo en un hospital, llevo un mes guardando toda la insulina que está ahí en el hospital y la tengo guardada en mi casa y ya decidí que el martes, que mi mamá se va de vacaciones, me la voy a tomar para que nadie me pueda encontrar, ¿no? Hay algo como mucho más estructurado. O incluso estos pacientes que ya dejan su carta suicida o que se empiezan a despedir de todos, que ya tienen todo mucho más elaborado, muchísimo más riesgo que alguien que ya tiene un plan suicida. Después tenemos el intento suicida, que es ya cuando el paciente realizó el intento de dañarse a sí mismo, ya dijimos de forma deliberada y consciente. Al intento suicida hay que valorarle si es de alta letalidad o no. ¿Cómo que se les ocurre que podría ser un intento suicida de alta letalidad? La pistola. Una pistola, totalmente. Ahorcamiento también es de alta letalidad porque es de muy fácil acceso y muy letal, ¿no? Cualquiera puede encontrar con qué te ahorcas, ¿no? También podría ser... Ese no sería necesariamente de alta letalidad. Habría que ver. Lanzarse al metro, exacto. A lo mejor tomarse pastillas o cortarse no es de alta letalidad porque es más difícil, ¿no? O sea, hay más tiempo. Hay más tiempo, exactamente. A que si te avientas al metro te disparas, ¿no? O, por ejemplo, estos pacientes que tienen conocimiento médico y que saben exactamente qué tomarse, ¿no? Si ya sabes que si tomas tal pastilla que genera infarto, entonces ahí sí sería un intento suicida de alta letalidad, aunque haya sido con pastillas, ¿no? Entonces, importante también determinar eso. Y determinar también un gesto suicida. Un gesto suicida es que el paciente iba a hacer algo, pero se detuvo, ¿no? Me iba a aventar del segundo piso, pero llegó mi mamá y platicamos y ya no me aventé, ¿no? O me iba a tomar las pastillas y me habló mi amigo y platicamos y ya no me las tomé. Que también es dentro de las conductas suicidas, pero no fue un intento porque no lo intentó, es más bien un gesto suicida. Entonces, valorar como todo esto en el paciente.
súper importante cuando lo identifiquemos, tratar de mandar al paciente a valoración, porque dijimos que si el paciente tiene un intento, tiene 10 a 20 veces más riesgo de tener un suicidio, ¿no? O tener otro intento. Y ese es el factor, además, es el factor predictor más importante de tener otro intento. Entonces, si vemos un paciente que llega a la consulta y que nos dice que ya tuvo un intento, hay que ser como muy cuidadosos, ¿no? Aunque haya sucedido mucho tiempo antes. Pues quizá de todas formas es importante saberlo, ¿no? Que ya lo he intentado antes, aunque haya sido en el pasado. Pero obviamente si el paciente te dice hace 2 semanas tuve un intento, pues tiene mucho más riesgo que alguien lo tuvo hace varios años, ¿no? Entonces es súper importante nosotros como trabajadores de la salud identificar estos pacientes, mandarlos a valoración, ¿no? Dejarlo ir a su casa. Porque decíamos que a veces pasa que llega el paciente al hospital o llega el paciente con algún psicólogo que no sabe muy bien, le platica del intento y lo manda a su casa como si nada, ¿no? Ya ni le pregunta más, como con todos estos mitos que tenemos respecto al suicidio, de si le pregunto, ¿qué tal que le meto la idea, no? O qué tal que el paciente lo hace nada más para manipular porque quiere que la mamá le compre un coche, ¿no? Y realmente es importante como tomar todas estas señales de alerta muy en serio para proteger al paciente. Les digo, más como trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud mental, más. Si un paciente te platica que tuvo un intento, que tiene ideación, tomarlo muy en cuenta. Que a veces son pacientes que ya lo han platicado antes y nadie los escucha, nadie les cree. Vamos a estar muy, muy, muy pendientes. Les anoté algunas señales de alerta que venían en los textos sobre qué nos puede hacer pensar en que alguien podría tener un intento. Bueno, pueden ser pacientes que hablan frecuentemente sobre la muerte, puede ser como esto que decíamos, gente que habla como constantemente de broma, ¿no? Respecto a morirse, pacientes que comentan ser una carga, que se sienten atrapados, estas ideas de desesperanza, de sentir que no tienen razones para vivir o que la vida ya no vale la pena, tienen más riesgo. También es importante considerar a pacientes, habíamos dicho que tienen dolor, que lo comentaron hace rato, como estas patologías médicas en las que constantemente tienes dolor, a lo mejor un cáncer o alguien con una neuralgia del trigémino, pues tiene mucho más riesgo de tener un intento suicida. Las emociones que refieren los pacientes que tienen intentos suicidas van a ser emociones como de ira, enojo, tristeza, desesperanza, vacío, depresión y también puede haber ansiedad. En cuanto a conductas que debemos estar vigilantes, pacientes que se despiden o pacientes que empiezan a regalar sus cosas. Habíamos hablado también de la relación entre alcohol o sustancias y la conducta suicida, entonces están muy al pendientes. Pacientes que hacen un testamento, gente que está muy aislada, ¿no? Por ejemplo, platicaban en el curso pasado de un familiar de alguien que vivía como apartado de todos, nadie nunca lo veía, lo vieron un día en la mañana y ese mismo día se ahorcó. Entonces hay que ser muy cuidadosos de gente que está como constantemente aislada, que no tiene contacto con nadie, estar al pendiente, ¿no? O cambios notables en la conducta, a lo mejor alguien que normalmente es muy sociable y de repente empezamos a notar cambios, estar como muy al pendiente. Alguien que adquiere armas, alguien que está haciendo consultas por internet de qué manera podría suicidarme, dónde podría comprar métodos para suicidarme. Pacientes que están guardando pastillas o gente que trabaja en el hospital y está guardando algún medicamento en particular, ser como muy cuidadosos. También viene aquí lo de las conductas para suicidas. Eso se refiere, por ejemplo, gente que cruza la calle sin voltear, podría ser una conducta para suicidio. Es algo que te pone en mucho riesgo, pero no es algo como tal que tú estés haciendo, ¿no? O irte en la noche a Tepito a comprar algo lleno de joyas, ¿no? Estás como que buscando que algo malo te pase. Y también es factor de riesgo como para un intento suicida. Esto de lo de la búsqueda en línea de métodos para morir, muchos pacientes comentan que buscan a través de internet formas, ¿no? Y sí hay páginas específicas de forma detallada de cómo podrían hacer para morir. Incluso tengo una paciente que su esposo compró por internet en Estados Unidos un kit de cómo suicidarse. Entonces hay que ser como muy cuidadoso con todo eso con los pacientes y también con los familiares, ¿no? Ver que están consultando. Y bueno, cuando veamos nosotros a un paciente, les anoté esta como pequeña acrónimo que nos echa la mano para ver quién tiene más riesgo y quién a lo mejor no tiene tanto riesgo, ¿no? El acrónimo es SAD Persons, está muy fácil de aprenderse. La primera letra es la S, que quiere decir sexo. Sexo más frecuente de intentos, hombres. Entonces ahí empezamos con el riesgo, un hombre.
Edades menor de 19 años, porque dijimos que el primer pico es en pacientes jóvenes, adolescentes, y el segundo pico en pacientes de la tercera edad. Entonces, menor de 19 años o más de 45, más riesgo. La siguiente letra es la D, que quiere decir depresión. Ya dijimos, si un paciente tiene depresión, tiene 20 veces más riesgo de tener un intento suicida. La siguiente que dijimos que es el más importante de todos, un intento suicida previo. Entonces, si un paciente llega con nosotros a consulta y nos comenta que hace un mes tuvo un intento suicida y sigue con ideación, mejor no arriesgamos y mandarlo a internar. Pacientes, bueno, la E quiere decir abuso de etanol, pacientes que consumen alcohol, ya dijimos también, más riesgo. La R, rational thinking loss, o sea, pacientes que pierden la capacidad para pensar de forma racional. Por ejemplo, podría ser alguien con psicosis, ¿no? Alguien que está teniendo una depresión con síntomas psicóticos o alguien con esquizofrenia y síntomas depresivos, tiene mucho riesgo de lastimarse. La S, social support lacking, o sea, pacientes que tienen pobre red de apoyo, que también ya lo platicábamos, que quizá está muy distanciado de la familia o que vive solo, que casi no tiene amigos, muy aislado, más riesgo. Plan organizado, también ya lo platicamos, un paciente que te describe detalladamente cómo se va a quitar la vida tiene mucho más riesgo que alguien que únicamente dice ojalá me durmiera y ya nunca me despertara, ¿no? La N, no spouse, ya dijimos pacientes solteros, viudos o divorciados, más riesgo. Y la S, sickness, que ya habíamos hablado de enfermedades crónicas, podría ser alguien quizá con, no sé, se me ocurre esclerosis múltiple o alguien con Parkinson, que va a ser algo crónico y que sabe a lo mejor que a largo plazo va a estar empeorando, o alguien con alguna demencia, ¿no? O alguien con un cáncer terminal o alguna enfermedad dolorosa, habíamos dicho, tienen mucho más riesgo. También consideren lo que habíamos platicado de pacientes que tienen acceso a métodos de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, alguien que trabaja en la policía, ¿no? Hombre que se acaba de divorciar, que trabaja en la policía, que tiene acceso a armas, que lo ven triste, que casi no se lleva con su familia de origen, que además consume alcohol para modular emociones y que tuvo un intento suicida previo, mándalo a internar. O habíamos dicho a lo mejor médicos o enfermeras que tienen un poquito más de idea de qué se podrían tomar para lastimarse o que tienen los medios al alcance, ser mucho más cuidadosos. Igual cuando vean a alguna familia de alguien que tuvo un intento, pues platicar con ellos de que si tienen armas en casa, pues mejor desaparecerlas, ¿no? O cualquier cosa que ponga en riesgo al paciente. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar al paciente que llega con nosotros y que tuvo un intento suicida? ¿Ustedes qué le preguntarían? ¿O qué sería lo más importante? Tú le dices plan. Sí, ¿qué le preguntarías? Primero es ver la ideación, ¿no? O sea, no ha cruzado por su mente alguna idea de muerte y él te va dando como la entrada para que tú vayas explorando, o sea, en qué momento, en qué circunstancias, qué pasó en ese momento, y ahí sí vas explorando de la idea a la planeación y finalmente. Si es que hay veces que llegan que ya lo intentaron, pues es cuáles son las circunstancias, de qué manera lo hizo, bajo qué circunstancias, etc. No sé si por ahí. ¿No? Sí. Ya saben que nuestra herramienta principal, nuestra historia clínica. ¿Tú cómo le des al paciente como la entrada principal para que te vaya diciendo qué es? A veces con pacientes, sobre todo que son más jóvenes, o bueno, igual con nosotros, o adultos, pues van acompañados de familias, si la esposa o el papá o la mamá, y entonces de ellos también te vales para que te digan la historia y la vayas completando, no solo la de la persona que lo intentó, que justamente está ahí contigo, sino también de los familiares. Y entonces ya lo vas completando. Sí, siempre considerar como lo que dice la familia, ¿no? Tratar de pasar al familiar para que te platique cómo lo ha visto, si lo ha visto con riesgo, ¿no? Entonces decimos lo más importante, la historia clínica, todo lo que habíamos platicado en la sesión pasada. Y respecto al suicidio, pues preguntar cómo fue, cuáles fueron las circunstancias, si fue un intento suicida que ya había estado pensando o fue más bien algo impulsivo de me peleé con mi mamá y en ese momento me tomé las pastillas, o alguien que te dice, ya habíamos dicho, ¿no? Ya llevaba meses pensándolo, llevo meses guardando las pastillas que me sobran en el hospital y me las tomé el día que mi mamá no estaba. Es mucho más riesgo a lo mejor que alguien que se peleó con la mamá y en ese momento de forma impulsiva lo decidió, ¿no? También preguntar
si ahorita la ideación suicida sigue presente o no, ¿no? Y valorar si es una fantasía de muerte, ideación suicida, conductas para suicidas, gestos suicidas, intentos, y también preguntar sobre las autolesiones, ¿no? Muy frecuentemente los pacientes sabemos, ya dijimos que estaba como medio de moda eso de estarse cortando, entonces valorar si estas autolesiones tienen algún origen con la idea de quitarse la vida, o sea, me corto con la finalidad de ya no estar aquí, o se cortan con la finalidad de modular emociones. Y a lo mejor valorar qué tan intensas están estas conductas de autolesiones, porque también es un riesgo, ¿no? Si el paciente persiste con ideación suicida, preguntarle respecto a la letalidad, bueno, considerar con qué se quiere suicidar o qué es lo que ha pensado, y decíamos considerar la letalidad del medio. Habíamos dicho más letalidad los ahorcamiento o intentar dispararse, y a lo mejor menos letalidad tomarse algún medicamento, ¿no? Por menos riesgo. De todas formas hay que individualizar a cada paciente, ¿no? La accesibilidad, decíamos, un hombre que trabaja en la policía, pues muchísimo más facilidad para acceder a cualquier medio, ¿no? Pero decíamos, por ejemplo, intento de ahorcamiento, pues cualquiera puede encontrar los medios para ahorcarse, ¿no? También considerar en el paciente desesperanza, que son estas ideas que habíamos platicado de nunca me voy a sentir bien, ya no vale la pena vivir la vida. Son pacientes que tienen más riesgo. Pacientes con mucha impulsividad, por ejemplo, alguien con algún trastorno de personalidad puede ser mucho más impulsivo, o algún paciente con alguna alteración cerebral que genere más impulsividad también tiene más riesgo. Pacientes con mucha ansiedad, muy frecuentemente los pacientes, incluso que no tiene como tal ideación suicida, cuando están muy ansiosos pueden referirse a ideas de muerte. Entonces es súper importante considerar la ansiedad y tratar de bajar la ansiedad del paciente. También preguntar siempre sobre planes a futuro o razones para vivir, porque de ahí podemos engancharnos con el paciente, ¿no? ¿Qué planes tienes a 10 años, a 5 años, ¿no? O ¿qué cosas te mantienen aquí? Muchas veces te dicen mis hijos, mis papás, todo eso nos echa la mano como para tratar de darle como más apoyo al paciente. También preguntar uso de sustancias. Habíamos dicho las sustancias disminuyen nuestra capacidad de tomar decisiones, de nuestro pensamiento lógico, además aumentan la impulsividad, entonces mucho riesgo si alguien consume alcohol o cualquier otra sustancia. También con el paciente considerar riesgos a otras personas, por ejemplo, una mamá que se acaba de divorciar, que vive sola con sus 2 hijos y que tiene mucho riesgo suicida, pues no es buena idea que la mandes a su casa con sus hijos, ¿no? Tratar de cuidar a la paciente. También es importante, o se ha visto que otro factor protector, además de que ya dijimos, bueno, redes de apoyo, pacientes que tienen como buenas capacidades de afrontamiento, también gente que tiene alguna creencia religiosa puede resultar un factor protector. Pues preguntar incluso eso, ¿no? ¿Qué religión practica usted? ¿Qué tan apegado es a la religión? Sí, es un apoyo muy importante porque es un buen apoyo. Ahí puedes hacer referencia sin, como sin ser, como sin demandar, o sea, sin que tú le digas así como, porque es que su religión no se prohíbe el suicidio, ¿no? O sea, no regaño, sino que lo uses como una herramienta para que la afiance, ¿no? De que eso no es un buen camino, algo así. Sí, tratar de hacer como muy buen rapport con el paciente, o sea, que el paciente se sienta comprendido, escuchado, porque decíamos que muchas veces o es gente muy aislada o gente que no se siente comprendida por nadie más, que ya lo platicó a lo mejor y no le creyeron, de ay, lo haces para llamar la atención, tú otra vez con tus cosas. Entonces ustedes tratar de hacer como muy buen rapport, como volverse un aliado del paciente y procurar no regañarlo, ¿no? Entonces, todas las intervenciones más bien como en el estilo de Watts, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? También considerar respecto a la salud mental previa, habíamos dicho trastornos psiquiátricos previos, ¿no? Probablemente diagnosticados o no diagnosticados. Dijimos más riesgo alguien con depresión, alguien con trastorno bipolar en un estado mixto, alguien que suspendió sus medicamentos, que no está siguiéndolos a lo mejor tal cual, que ya no va a las consultas, más riesgo. Pacientes que consumen alcohol, ya lo dijimos. Aquí se anota lo de la personalidad, trastorno límite de personalidad y trastorno antisocial de personalidad, más riesgo. Psicosis, porque habíamos dicho que el juicio está alterado, más riesgo suicida. Considerar también si tiene a lo mejor comorbilidad con otros trastornos, porque se acuerdan que dijimos que muy frecuentemente la depresión se asocia a ansiedad y la ansiedad a muchos otros trastornos. Entonces, si el paciente tiene varios trastornos psiquiátricos descontrolados, pues más riesgo, ¿no? También valorar si el paciente, qué curso ha tenido el paciente con la enfermedad,
si ha tomado medicamento y le ha ido bien, o si ya lleva varios internamientos previos, varios intentos suicidas previos, todo considerar. Respecto a los intentos suicidas, habíamos dicho considerar a lo mejor cuándo fue el intento, si la ideación suicida sigue o no. Yo siempre trato de preguntarles, ¿y qué piensas de ese intento que tuviste? ¿No? Hay pacientes que te dicen, no, estoy súper arrepentido, creo que fue una pésima idea, pero hay otros que te dicen, no, en cuanto pueda lo voy a volver a hacer, o estoy arrepentido de no haberlo logrado. Entonces es un paciente con más riesgo que a lo mejor alguien que está arrepentido del intento, ¿no? También es importante aquí considerar lo que hemos platicado en los otros trastornos, como los factores genéticos o familiares. Se ha visto quien tiene algún familiar con algún intento suicida previo, tiene mucho riesgo de tener otro intento, simplemente por carga genética, ¿no? Y además por el contacto, o sea, incluso en lo social, en lo familiar, si tu familiar cercano se suicidó, tienes también más riesgo. O si algún amigo tuyo cercano se suicidó, también tienes más riesgo. Entonces, alguien que haya tenido una pérdida de reciente, tiene también más riesgo. Considerar también sus capacidades de afrontamiento, que ya lo habíamos platicado, ¿no? A lo mejor alguien que está pasando por un chorro de cambios, un chorro de pérdidas, pero que tiene buenas capacidades para afrontar lo que está sucediendo, no tiene tanto riesgo que alguien que la personalidad no la tiene al 100%, ¿no? El que tiene mucha dificultad para afrontar los problemas y las cosas de la vida cotidiana. Factores psicosociales, ya lo habíamos platicado también un poquito. Crisis sociales, habíamos dicho a lo mejor alguien que lo corrieron del trabajo, que esté en algún país que está en guerra, ¿no? O esté en alguna de estas zonas de nuestro país que están muy expuestas a la inseguridad o al narcotráfico, ¿no? Que sales de tu casa y ya secuestraron al vecino y hay una cabeza fuera de tu casa, pues eso da muchísimo más riesgo de tener un trastorno de estrés o que tu ánimo empeore, ¿no? O acaban de secuestrar a tu mejor amigo, pues factores de riesgo, ¿no? También considerar los estresores crónicos, que lo habíamos platicado en lo del estrés, ¿no? Alguien que va a trabajar o que está en la escuela y es víctima de bullying, o su jefe es un jefe muy exigente, muchos problemas en el trabajo, estos trabajos ahora de que estás en riesgo de que te corran, de que ya corrieron al 20% de la compañía y luego al día siguiente al 30% y ya nada más quedamos 3 y a ver quién sigue, ¿no? O sea, estresores crónicos que puedan generar que el paciente como que todo se vaya acumulando. Pérdidas recientes, ya lo habíamos platicado, pérdida del trabajo, pérdida de tu matrimonio, pérdida de algún ser querido, fallecimiento de algún familiar muy cercano, de algún amigo muy cercano. El estatus laboral y económico, ¿se acuerdan en esa crisis que hubo en los años 20 en Estados Unidos que todo el mundo perdió su lana? Hubo muchísimos suicidios, ¿no? Entonces lo económico y la situación del país definitivamente influye en nuestro estado anímico y en el riesgo suicida, ¿no? Habíamos dicho valorar red de apoyo, con quién vive el paciente, si las personas con las que vive están al pendiente de él, si el paciente está a cargo de alguien más, ¿no? Decíamos una mamá con niños, pues valorar ahí que no vaya a tener alguna conducta hacia ella o incluso hacia alguien más de la familia, ¿no? Considerar también si el paciente tiene otros apoyos extras además de la familia, un grupo de amigos, no sé, alguien que fue víctima de violencia o de abuso y que además tiene su grupo de apoyo, ¿no? A lo mejor una terapia de grupo, también puede constituir un buen grupo de apoyo para el paciente. Habíamos hablado también de la religión, ¿no? Preguntarle al paciente qué religión practica y qué piensa ella con respecto a su religión, respecto a la muerte o el suicidio, y eso puede ayudarnos como para enganchar un poquito al paciente. Y bueno, el manejo para el paciente pues dependerá de lo que platicamos básicamente, ¿no? Ver el riesgo que tiene en ese momento el paciente, considerar si hay comorbilidades con otros trastornos, considerar su red de apoyo, sus capacidades de autocuidado y qué tanto va a cooperar con el tratamiento, ¿no? Un paciente que tiene síntomas psicóticos, que no se está tomando su medicamento, que está todo descompensado, pues va a ser muy difícil que se comprometa a seguir con el manejo, a tomarse el medicamento y a mejorarlo. Entonces, a lo mejor en ese caso, considerar un internamiento. Entonces, si vemos un paciente con a lo mejor fantasías de muerte, mandarlo a valoración con el psiquiatra y si es necesario que le inicie el medicamento, ¿no? En caso de que veamos al paciente con un riesgo considerable, o sea, si vemos al paciente a lo mejor con una ideación suicida estructurada, que tuvo un intento previo, pobre red de apoyo, con un trastorno psiquiátrico descompensado, pues ya de plano mejor mandarlo a internar, ¿no? Para no arriesgarnos a que algo le vaya a pasar al paciente, ¿no? No vale la pena.
En caso de que el paciente amerite únicamente tratamiento farmacológico, a lo mejor por alguna depresión de fondo o algún trastorno de ansiedad, ya habíamos platicado que los antidepresivos son seguros. Se sugiere iniciar despacio para que el paciente no tenga efectos adversos del medicamento o más ansiedad, porque dijimos que más ansiedad, pues más riesgo suicida, ¿no? También importante es que sepan que los antidepresivos tardan en hacer efecto, 1 mes. Entonces, si tenemos al paciente con riesgo suicida o con ideación importante o factores de riesgo, pues en lo que le hace efecto el medicamento ya se va a hacer algún daño al paciente. Entonces, mejor no arriesgarnos y mandarlo a internar, ¿sabes? También podemos dar un poquito de benzodiazepinas, habíamos hablado de clonazepam, lorazepam, etcétera, para mejorar un poquito la ansiedad, el insomnio, porque a veces el insomnio puede empeorar muchísimo más los síntomas afectivos, ¿no? Muchísimo más la ansiedad. Entonces, si regulamos la ansiedad y el insomnio, el paciente va a sentirse mucho mejor. En caso de que el paciente, incluso bajo el internamiento, la ideación suicida persiste, se puede considerar terapia electroconvulsiva, que también ya habíamos platicado un poquito, ¿no? Pero bueno, básicamente evaluar riesgos en el paciente. Si el paciente puede ser tratado por consulta externa o mejor nos conviene mandarlo a internar.